hace 15 días hablamos de esto y solo voy a repasar la primera parte. Sin embargo, quiero hacer una observación junto con ustedes. Terminado el sermón, alguien se acercó y me hizo una observación muy interesante que yo estuve revisando un poco después. Este texto lo analizamos. Jesús va al lugar donde vivía, pero enseña en la sinagoga. ¿Recuerdan en otra oportunidad cuando Jesús, al iniciar su ministerio, comienza a hablar en una sinagoga y toda la gente se admira de su autoridad? ¿Recuerdan que en los primeros capítulos de Marcos, este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos? ¿Recuerdan? Sin embargo, aquí la impresión es otra. ¿De dónde saca estas cosas? Esa idea es, parece que este hombre hace cosas que no son de él, que le vienen de otra parte. Sin embargo, en los textos anteriores, esa declaración insinúa una especie de sospecha. Si no es él, ¿de dónde saca estos poderes? Están en la sinagoga. No están impresionados como los anteriores que dicen, tiene una autoridad distinta. No, aquí sospechan del origen del poder de Jesús. De hecho, posteriormente lo declaran que él hace todo lo que hace en el nombre del diablo, de Belcebú. ¿Sí? Hay un cuestionamiento implícito en aquello. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Estas señales. Y es curioso porque no sabemos a qué milagros se refieren ellos. Vean, ¿cómo se condice eso? ¿Cómo se explican estos milagros con el verso 5? En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Lo ven? Se repite la palabra milagro, ¿no? En el verso 2, al final, ¿cómo se explican estos milagros? Y el verso 5, no pudo hacer ningún milagro. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Cómo lo hacemos? Jordan, ¿qué pasó ahí? ¿Ve? Pudiera ser una respuesta, es que se refiere a los milagros anteriores que él había realizado. Pudiera ser que lo que ellos denominan milagros no significa necesariamente lo que Jesús ve como milagros. Sin embargo, esta idea dice, en efecto no puedo hacer ningún, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Nosotros vemos esta idea de imposición de manos como casi una ceremonia, que alguien viene y se hace una oración bastante larga en algunos casos. En el gesto, en el texto original, la idea de sanar a algunos no tiene mucha relación con levantar a un enfermo necesariamente, sino con curar a aquellos que no habían podido abrirse al reino de Dios. Y ese imponer las manos literalmente significa como si Jesús terminara de hablar y toca a algunos, con señal de aprobación afectiva, animándoles a seguir creyendo en el Señor. Es lo único que pudo hacer, porque los demás sencillamente se habían cerrado a creer lo que Jesús proponía. Tengan eso en mente en el desarrollo de la reflexión, porque una cosa es escuchar una predicación bonita, otra cosa es emocionarse con el texto bíblico y otra cosa es llegar hasta las últimas consecuencias de cómo vivir aquello. Nunca olvide que el Evangelio es la mejor alternativa para el mundo. Pero nosotros que vivimos en este mundo, con los códigos de este mundo, aprobando los criterios de este mundo, incluso en muchos casos aprobando la injusticia de este mundo, no siempre recibimos bien el reino de Dios. El otro día estaba escuchando un foro internacional de economía en Europa asociado con la teología, y se dice que la única forma de corregir un poco la gran crisis que tenemos y que gente se deje de morir de hambre, como sucede en muchos países de esta tierra, entendiendo que esta tierra da para sostener a más o menos 10.000 millones de personas viviendo y comiendo adecuadamente, y sin embargo hay un porcentaje altísimo de gente que se muere de hambre, que no tiene dónde dormir, que no tiene con qué cubrirse. La única forma de solucionar eso, decían algunos economistas, es primero renunciar a seguir creciendo siempre. Si toda la gente que hay en el planeta Tierra en este momento viviera como viven ciertas familias o incluso como vivimos nosotros, no hay para todos. Porque usted y yo consumimos más de lo que necesitamos. Porque usted y yo compramos más de lo que necesitamos. Porque usted y yo tenemos más de lo que necesitamos y eso que somos un país latinoamericano, tercermundista para algunos, en vías de desarrollo para otros.
Lo primero que hay que hacer es renunciar a esta idea de seguir creciendo porque el planeta no da para crecer de esta manera. Y lo segundo es que usted, dice, y yo tenemos que asumir la idea de compartir lo que tenemos. Y es fácil hablar del joven rico, ¿no? Dejarlo todo y darlo a los pobres, compartir lo que tenemos. Yo estuve pensando mucho por qué Chile no tiene un tratado con África, por ejemplo, un tratado de libre comercio. ¿Por qué tenemos tratado de libre comercio nada más con los que podemos ganar? ¿Me sigue, no? Porque es ridícula la propuesta. ¿Por qué tenemos que ayudar nosotros a esa gente? Sin embargo, nos impactamos con la idea de que un niño se muera de hambre y con su vientre embultado por la desnutrición extrema. Pero de ahí a hacer algo, nos quedamos en lindas palabras. O sea, nunca olvide que el Evangelio de Jesús es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Solo que nosotros, la humanidad, no siempre estamos abiertos a vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Hace algún tiempo atrás hablaba con los jóvenes, no olviden que Juan el Bautista, comprometido con parte del Evangelio de Jesús, muere decapitado. A veces vivir una verdad y vivir un ideal significa que grandes hombres y mujeres mueran de una manera indigna. ¿Recuerdan cómo murió Martin Luther King? Pastor bautista que ayudó para que la discriminación racial se eliminara en Estados Unidos. Asesinado. ¿Recuerdan cómo murió Mahatma Gandhi? Asesinado. Y podemos sumar, seguir y sumar, ¿no? A veces implica un desgaste enorme. Pero la pregunta es, ¿sigue siendo el Evangelio de Jesucristo el mejor proyecto para esta sociedad? Sí. Solo que el germen de la falta de solidaridad está en usted y en mí. Yo publiqué el otro día y se dio un mini debate por ahí, esta idea de que a nosotros, los religiosos, ponemos más énfasis en la moralidad de la gente y estamos más interesados en recalcar el pecado de la gente en lugar de su sufrimiento. Porque si alguien sufre, ¿qué decimos? Por algo sufrirá. Yo he escuchado predicaciones donde se ha dicho que África, la gente se muere de hambre porque sus antepasados fueron rebeldes y no se abrieron al Evangelio. Y por eso que Estados Unidos, ¿verdad?, tiene todo el dinero que tiene porque se abrieron al Evangelio y Dios los ha bendecido. Y que los africanos se mueran de hambre porque es el castigo de Dios. Hermano, y el problema de aquello es que lo creemos. En nuestras decisiones diarias vemos a una persona que le ha ido mal, que ha estado presa, bueno, tiene lo que tiene. Se lo merece. Y no somos gente compasiva. Este rechazo de Jesús en la gente de su tierra interpreta e identifica aquello que nosotros llamaríamos jugarnos una verdad hasta las últimas consecuencias. Y esas verdades deben comenzar a vivirse en nuestro entorno más íntimo. Solo dijimos, se lo repaso, el primer desafío es asimilar el reino de Dios. Dijimos que la propuesta de Jesús es renovadora, es sanadora en cuanto a la imagen que nos muestra de Dios. No es un Dios tirano, no es un Dios que se alegra por enviar gente al infierno. Incluso dije que nosotros hemos manipulado el infierno de una manera grosera a través de la historia. Hablo de la iglesia cristiana. Vean que nosotros decimos que si alguien no declara que recibe a Jesús como Señor, se va al infierno, decimos nosotros. Digo nosotros como evangélicos, yo no creo eso. Porque resumimos la salvación a una simple declaración. Me recordaba con mi esposa cuando fuimos a Bolivia a hacer un trabajo misionero. Lo ilustro de esta manera. Viajamos entre Cochabamba y Santa Cruz, pasamos por las sierras bolivianas y de pronto habían en los caminos de mucha tierra unos niñitos morenitos, empolvados literalmente, y que nos hacían señas. Y nosotros como buenos turistas, es típico de los misioneros, ¿no?, con las camaritas fotográficas, les hacíamos señas. Y preguntábamos al auxiliar por qué hacían eso. Y ellos nos decían, no, ellos están pidiendo algo de comida. Y yo decía, a ver, ¿qué posibilidad hay que uno en una curva tomada a 60 kilómetros los vea, abra la ventana, les lance algo y les caiga más o menos cerca porque habían quebradas hacia abajo? ¿Qué posibilidad había? Y luego dije, ¿cuál es la necesidad de estos niños desesperantes para pasar horas y horas
mientras un bus pasa y te llena de polvo, a ver si te cae una migaja. Y luego divisé desde la altura que ellos vivían en una especie de casas de barro con la indigencia más extrema que usted se puede imaginar, por allá botado en algún lugar donde nadie llega. Y nosotros decimos como evangélicos, si esos niños no dicen que reciben a Jesús como Señor, ¿qué les pasa? Se van al infierno. Y yo me pregunto de inmediato, ¿en qué Dios creemos? Y eso acentúa otro elemento, los buenos somos nosotros. ¿Y sabe qué diría Jesús? No soporto esa forma de entender al ser humano. Y lo que más hemos usado entonces es el castigo del infierno. ¿Y quién se va al infierno? Los que cometen pecados, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Anular el pecado de la gente y lo hemos usado como objeto de manipulación, a veces groseramente. Y vea más aún, ¿cuál de los pecados o qué elemento del ser humano es uno de los más sensibles de todos? De los más íntimos. La sexualidad. ¿Sí? Nuestras primeras culpas surgen de la sexualidad, ¿o no? Nuestros primeros placeres y nuestras primeras culpas. Entonces, si yo agarro la sexualidad y le doy como bombo en fiesta, siempre va a haber alguien que va a sentirse culpable, ¿o no? Y comienzo a torturarlos. Incluso hablaba con algunas personas que tuvieron algunos espacios donde se practica la confesión permanentemente y casi todas las insinuaciones de los que eran receptores de la confesión iban por ese lado. ¿Ha pecado esta semana? ¿Ha tenido algún mal pensamiento? ¿Pero ha sentido en su cuerpo algo que Dios no aprueba? ¿Y cómo se sentía la gente? Torturada, cabizbaja, arrepentida, y entonces dice, si yo cometo este pecado, ¿para dónde me voy si me muero? Para el infierno. Y que la gente sufra, ¿qué me importa? Lo que a mí me importa es no irme al infierno. Y no es el Evangelio de Jesús. Lo digo responsablemente. No es el Evangelio de Jesús. Es tan revolucionario lo que Jesús plantea que Él dice que las prostitutas, los ladrones van primero al reino de Dios en lugar de los religiosos que intentan manipular la moral de otros. También dijimos que la dignidad humana debe estar por sobre las prácticas religiosas. Ese es uno de mis sueños, se los confieso al tiro, que cuando nosotros abramos el nuevo espacio que estamos construyendo, que nosotros decimos templo por favorecernos visualmente, pero no es el templo, hermano, el templo de usted y yo. Jesús nunca nos propuso que hiciéramos un templo, nunca, jamás. Lo que hacemos es un espacio que le rendimos al Señor para que nos reunamos y todo lo demás. Pero yo anhelo que en aquel lugar puedan haber otras expresiones artísticas. A veces algún día cuando el Helio sea más famoso y nos presente sus obras de teatro, hagamos una obra de teatro ahí. Una especie de casa de la cultura, pero esta vez integrada totalmente. Espero que en el culto inaugural alguna niña nos dance el Gracias a la Vida, por ejemplo. Para hacernos comprender que es todo para la gloria de Dios. Y que la realidad y las expresiones humanas tienen que estar presentes y que no podemos dividir, separar, mutilar al ser humano como una parte de Dios y otra no parte de Dios. Todo es creación de nuestro Señor y para su gloria. Hay cosas que no nos hacen bien y las rechazamos y las condenamos, pero no marcamos el acento en aquello, nada más. La dignidad humana sobre las prácticas religiosas. El valor humano no disminuye por las carencias personales. El hombre es persona y es amado por Dios. Aunque no sea el más brillante. Hermanos, usted y yo hemos caído en la discriminación. Discriminación religiosa, discriminación moral, discriminación racial. Y a mí me da risa, nosotros, ¿cómo diría yo? Los más brillantes, los más rubios, los más nórdicos, como quiera llamarlo, nosotros discriminamos. Vea cómo tratamos en Chile a nuestros hermanos latinoamericanos. Y el problema es que de esa discriminación viene en muchos sentidos desde el mundo evangélico. Otro desafío, el amor de Dios no es fruto de nuestra buena o mala moral. Eso lo hemos dicho más de una oportunidad, ¿no? Hermano, ¿usted ama más a su hijo que se porta bien y ama menos a su hijo que se porta mal? ¿O no amamos igual? A veces amamos con más pena a los que se portan mal, pero los amamos igual, ¿o no? Bueno, Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, que sí es bueno, les dará incluso algo más sagrado, el Espíritu Santo. ¿Qué? Sí, el Espíritu Santo a los que se lo piden.
lo más sagrado de Dios, se los da. Ustedes que son malos saben dar cosas a sus hijos. El Padre, para que vean qué tan bueno y cuánto ama, le da lo más sagrado de Él, su espíritu, a sus hijos. Hermano, ¿quién es merecedor de ser receptor del Espíritu Santo? Y Dios nos da aquello. Es distinto, ¿no? He estado estudiando mucho, y por cierto lo compruebo en Coronel, Lota y sus alrededores. Nosotros predicamos el Evangelio de la gracia y el discipulado de la ley. ¿Sí? Venga Jesús por gracia, sea salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Y empezó ya. Ahora usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede... No, ni tal Dios quiera, no se le ocurra. ¿Quiénes ocupan este espacio? Los que tienen mérito para hacer. ¿O no? ¿Ya es así o no, hermano Miguel? No. No. Pero nosotros, usted podría, no, yo subirme a ese lugar. Es más, yo de verdad, no exagero. A veces hay gente, no ha pasado aquí, pero a veces hay gente que si tiene un elemento, pastor, ¿me presta su Biblia que tiene? Claro, no, pero pásemela usted, ¿cómo yo voy a subir ahí? Esta idea del mérito personal para que Dios me ame. El Padre nos da su espíritu, lo más sagrado de Él. No porque lo merezcamos. Estos elementos, entre otros, implican una renovación de creencias, hermanos. Y esto para mí me genera crisis. Una de las personas que ha tenido que enfrentar estas crisis es mi esposa Doris. Porque a veces me ve muy pensativo, me dice, ¿qué estás pensando? Y como ella, mi señora, me aguanta. Y yo verbalizo muchas cosas con ella. Y ella me dice, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando yo te escucho, encuentro toda la razón y encuentro coincidencia bíblica. Pero moverme desde mi estructura religiosa a lo que tú planteas, o a lo que el Evangelio en algún sentido plantea, me produce esa como inseguridad, esa como de incluso dejar emocionalmente esto para moverme a lo que Jesús pudiera promover. ¿Por qué? Hermano, quiero ser honesto. A mí me facilitaría una religión legalista. A mí me facilita decirle a usted, hermano, haga esto otro, levántese esta hora, ore tanto tiempo al día, lea estos libros, lea la Biblia de esta manera, sirva al Señor de esta manera, ofrende de esta manera y yo controlarle la vida de alguna manera. Sería súper fácil. Pero no es el Evangelio de Jesús. No es. Usted tiene que tomar sus decisiones conforme al Espíritu le vaya guiando y el Evangelio le vaya moldeando. Algunos podrán decirme incluso, pero sabe, esa persona no reúne todas las condiciones. Yo lo sé. Yo sé que entre nosotros difícilmente pudiéramos encontrar alguno totalmente apto para realizar alguna tarea en particular. Pero el amor de Dios no depende básicamente de eso. Y gracias a Dios que Él no nos usa de acuerdo a nuestros méritos. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna oportunidad de esto? ¿Cuántos quieren beber agua y les mostraban un vaso totalmente sucio? Y decían, si Dios quiere usar este vaso, ¿qué va a hacer? Lo va a limpiar y luego lo va a llenar de agua y lo va a usar. Dios no usa vasos sucios. ¿Lo escucharon? Yo también lo prediqué. Pero ¿sabe qué me ha demostrado la vida? Que Dios deposita su tesoro en vasos de barro. Y que si Dios esperara que todos estuviéramos limpios para usarnos, no habría llamado a los discípulos que llamó. El otro día hablábamos en mi grupo pequeño, porque a veces hacemos lecciones en el grupo pequeño, ¿cierto? Jesús llamó a Judas. Jesús lo llamó, lo incorporó. Entonces eso me hace pensar que no se trata de los méritos, es mucho más que eso. Bueno, hay que integrar esos elementos, y yo digo aquí, eso requiere un cambio de actitud en relación a su propósito, esto es humanizar la vida. No se deben usar para sacar provecho egoísta. Yo le advertí esto. Cuando de pronto dice, mire hermano, Dios ama no tanto por lo que usted hace, sino porque Él es amor. Entonces uno dice, bueno, hago lo que quiero, total, Dios me va a seguir amando. No, porque el pecado realmente lo destruye. Usted y yo debemos intentar evitar ciertos pecados, debemos luchar contra ciertos pecados porque son destructivos, porque no cumplen el propósito de Dios. No porque Dios me vaya a enviar al infierno, sino porque yo mismo voy a comenzar a vivir un infierno si integro ciertas prácticas que dañan a los que más amo. ¿Me explico? No es un abrir la puerta, chiquillos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No es eso.
Si usted tiene el Espíritu de Dios, le aseguro que no va a querer ser contaminado. Jesús mismo decía, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No tiene de dónde agarrarse. Yo quiero ser lo más libre posible de cualquier pecado, de cualquier obra de tinieblas, de cualquier visión extraña de la vida. Pero no quiero que esa libertad me haga pensar que soy superior al resto o me haga pensar que porque yo soy bueno, entonces Dios me ama. Porque eso es negar el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ama porque de Él fluye el amor y porque somos su creación. Porque somos sus hijos y Él ha escogido amarnos en ese sentido. Es difícil. Cuando sus hijos crecen, ellos empiezan a tomar decisiones y tienen que hacerse responsables de esas decisiones. A los hijos menores les decimos qué tienen que hacer, qué ropa ponerse, a qué hora levantarse, a qué hora acostarse. Cuando sus hijos crecen, ¿qué hace usted? Ellos tienen que hacerse cargo de su vida. Y uno tiene que dejarlos crecer, entre paréntesis, ¿no? Ellos tienen que hacerse cargo de su vida. Y es difícil. Yo no he tenido esa experiencia, pero ¿algún hijo alguna vez ha pololeado con alguna persona que a usted no le gustaba? ¿Sí? Y uno dice... Y algunos interceden para que el Señor abra los ojos y parece que el Señor no conteste esa oración y una serie de elementos. Pero Él tiene que hacerse cargo de su vida, ¿o no? Padres, no podemos vivir la vida de los hijos. Hijos, salgan de la comodidad de que sus padres decidan por ustedes. Digo responsablemente, ¿no? Cuando los padres dicen, mientras estés bajo mi techo, tendrás que vivir bajo mis reglas, tienen razón. Pero eso no les exime de hacerse cargo de sus decisiones. Tienen que crecer. Tienen que madurar. Así nos ama Dios. Dios no nos dice todo lo que tenemos que hacer. Dios nos dice que vivamos trayendo gloria a su nombre y de una manera más humana entre nosotros. Dios no es un Dios reglista, me encanta eso. Dios no es un Dios reglista. Dios es un Dios que ama y nos invita a caminar. Tengo que ir más rápido. Ya lo dije eso. Desafío 2. Una cosa es asimilar el reino y otra cosa es vivir el reino de Dios. Existe una gran diferencia entre comprender, entender algo y vivirlo. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos de ustedes comprenden ciertas indicaciones alimenticias que ustedes no respetan? ¿Sí? ¿Cuántos saben que la Coca-Cola no les hace bien? ¿Sí? Para no hablar del vino, porque al vino le dimos duro por hartos siglos, pero hablemos de la Coca-Cola que está comprobado. Pónganle una mentita a una Coca-Cola y va a explotar. Bueno, ni imagino lo que le puede pasar a su cuerpo. Más allá de la adicción que genera. Y de los problemas con el azúcar y de todo lo demás. ¿Cuántos de ustedes, o nosotros, para no hablar de... sabiendo aquello, igual lo hacemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de conocimiento? ¿Es un problema de información? ¿Cuál es el problema? Nos pasa un poco con el Evangelio, ¿no? La iglesia cristiana ha tropezado en la historia entre el conocimiento y la convicción. Son dos cosas distintas. Tú sabes que algo te hace mal, pero solo comienzas a vivirlo cuando tienes convicción de aquello. La convicción supera el conocimiento. Incluso a veces la convicción opera más allá de toda la información que uno pudiera tener. La convicción es mucho más integradora, mucho más integral en ese sentido. Participan más elementos, no solo la información. De hecho, la convicción en el mundo cristiano opera la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es la fe? ¿El conocimiento de lo que se espera? ¿Eso es? No, es la convicción de que aunque no lo veo, va a estar allá. ¿Sí? Va más allá del conocimiento. Samuel y Eliseo. Bueno, gracias. Y las buenas y las malas experiencias. Porque dice, voy a creer y me voy a tirar y nos pasa como el chapulín colorado, ¿no? Sí me tiro, dice uno. Sí voy. ¿Pero en qué sentido la experiencia de Samuel?
Sí. Sí. ¿Dónde rechazaron a Jesús aquí? En su tierra. En el primer lugar donde uno tiene que poner a prueba ciertas convicciones es su espacio íntimo, en su casa. Dígame que no es más fácil presentarnos como cristianos en lugares donde no nos conocen tanto. Porque donde nos conocen nos recuerda nuestra historia, ¿no? Ah, pero si yo te conozco a ti. Tú eres el hijo de la Juana María, ¿cierto? Sí, pues yo te conozco a ti. Yo te creí, ay, a ti te gustaba esta niña. ¿Y te acordáis cuando te pegó este otro que estaba allá? Eras malo para la pelota. ¿Y tú vas a ser candidato ahora? ¿Sí? La iglesia cristiana tropieza con esto. Por ejemplo, nosotros vemos la compasión en la medida que esto signifique dar de lo que nos sobra. ¿Sí? Compasión. ¿Y hermanos, vamos a reunir ropa? ¿Y qué es lo primero que usted piensa? ¿Voy a Falabella a comprar? Sí. Para renovar la que tengo. Y la que tengo, eso es compasión. Para nosotros. Para Jesús no era eso. La compasión llega hasta el momento en que yo puedo dar de algo que puede ser el rebalse de lo que tengo nada más. Pero no se meta el mundo cristiano en las medidas políticas y económicas de este país, porque ahí sí que no cae en gracia. A lo más podemos ayudar para que algunos impuestos vayan a parar donde hay gente que necesita, pero no se meta con las medidas macroeconómicas porque aquí mandan otros. Hasta ahí nos llega la compasión. El mundo cristiano, en muchos casos, tiene conocimiento de ciertas cosas. Yo he revisado algunos materiales, los atributos de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, y hablamos tan lindo acerca de Dios, pero cuando Jesús nos enfrenta, nos aterriza, nos azota con lo que significa y cómo vamos a vivir. Entonces cuando Él habla bonito, dice que el Cristo, el Mesías, ¡ah, qué bonito que es! Y Pedro se entusiasma, pero cuando Jesús dice, mire, y esto significa vivir el reino de Dios hasta la muerte, y es más, les digo, a mí me van a matar, porque no les gusta mi propuesta, porque les muevo el piso a los religiosos, porque les quito autoridad, porque les quito su plata, porque les quito poder y lo quiero dar a los pobres, a mí me van a matar. ¿Y qué dice Pedro? Ni se te ocurra que te pase eso. No, la convicción es vivir algo hasta las últimas consecuencias. Y eso es el reino de Dios. Una cosa es comprender lo que Dios dice y otra cosa es comenzar a vivir lo que Jesús nos enseñó. Y hermano, ahí usted y yo nos ponemos incómodos. Porque usted y yo tenemos nuestra vida hecha, planificada, queremos pasarla bien y está bien que así sea, pero tratar de renunciar a algo para que el otro sea promovido no nos gusta mucho. Vamos a ir otro día sobre aquello. En nuestra vida existe la misma tensión. Conocemos cosas sobre la ciencia y la fe, pero no vivimos en consecuencia con ese conocimiento, tal como lo dije con la Coca-Cola y otros elementos más que pudiéramos mencionar. Nuestras creencias básicas se demuestran en casa, en los espacios cotidianos y en el mismo lugar se ponen a prueba. Allí es donde tú eres realmente tú. Lo más fácil es disfrazarnos en los espacios públicos y ser otros en nuestra vida íntima. Nosotros tenemos la gran bendición de que gente ha vivido en nuestra casa. Después de un tiempo me di cuenta que eso es una exposición no menor, ¿cierto? Y se dice que los que se van a vivir a mi casa salen casados. La hermana Sara, ¿cierto?, salió casada de ahí y la hermana Débora prontamente le llegará su hora. Y una de las cosas que nos ha liberado es que tratar de no tener doble estándar. Ser, y esto es lo que yo predico en algunos lugares, ser usted mismo siempre. ¿Puedo llevar gente a su casa? ¿Sí? Por eso es que la hospitalidad es una virtud cristiana. ¿Sabe por qué? Porque la hospitalidad invita a otro a entrar a su espacio de intimidad que no se diferencia con el espacio público, con su vida pública. En su intimidad, usted es de la misma manera que en su vida pública. Por eso hay que desarrollar la hospitalidad. Hoy día estamos invitados a tomar 11 hermana Doris a una casa
que nos quieren mucho, entre paréntesis. Y a mí me encanta eso. No digo solo la comida, porque también me gusta mucho la comida, pero el ver cómo es la gente. Véannos, conózcannos. Así somos. Termino con estas preguntas. Hermanos, ¿cómo adquiere usted el conocimiento de Dios? ¿Cómo, voy a decirlo así, cómo se informa de las cosas de Dios? Las Escrituras. Ahora, vea que las estadísticas demuestran que un alto porcentaje de cristianos no leen la Biblia. La lee a través de los ojos del pastor. ¿Qué esfuerzos realizas para adquirir este conocimiento? Los chiquillos que van a ser profesionales, cuando estudiábamos, ¿cierto?, en la universidad, en mis tiempos nos levantábamos a las 6 de la mañana, a las 6:20 estábamos en el paradero para llegar a las 8 a Concepción. Y ustedes hacen más o menos los mismos esfuerzos. Y se sacan la mugre, se esfuerzan. En cuanto al conocimiento de Dios, ¿qué esfuerzos haces? ¿Te has propuesto de pronto, sabes que yo voy a ver un poquito menos de tele a lo mejor, o me voy a levantar más temprano, o voy a sacarle 5 minutos a la siesta para informarme más de las cosas de Dios? En esto la gente de la sociedad se ríe, dice, ustedes dicen que son el libro, son el pueblo del libro, pero ni lo leen, si no lo leen, ¿para qué estamos? Con suerte leen un salmo para calmar la conciencia, el Salmo 91 para dormir tranquilo, pero nada más. Incluso el Evangelio no lo leemos porque no entendemos a Jesús. Y si después me pide que deje todo lo que tengo. ¿Cómo estamos usando el conocimiento del mensaje de Jesús? Y esta es una pregunta que por favor quiero que se respondan honestamente. ¿Para un provecho egoísta o para hacer alternativas solitarias? Ustedes saben que no soy un tipo cuadrado, ¿no? Bueno, casi. Pero en términos legalistas. Y me gusta que la gente viva la vida, que baile cueca, y que si quiere bailar a los Vázquez, que lo baile bien, y la vida para glorificar a Dios. Pero yo también puedo usar todos esos elementos, y aún elementos tan puros como los que usamos aquí, para mi propio ego. ¿Sí? Para llamar la atención indebidamente, para manipular a la gente. ¿Me siguen? ¿Cómo usas la libertad que tenemos en Cristo? ¿Cómo usas la gracia? ¿Para vivir en paz o para vivir como se te ocurrió? Incluso descarada y desordenadamente, y después decir, total, Dios me ama igual. Si haces eso, no has entendido de qué se trata el reino de Dios. De verdad. Pablo dijo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No. La gracia se vive con alegría, pero no para un aprovechamiento egoísta. ¿Cuánto del conocimiento de Dios tú sientes que estás viviendo? Mi afán no es torturarlo, solo es ayudarnos. ¿Cuánto de ese conocimiento estamos viviendo? ¿Somos de la gente que perdona? ¿Somos de la gente que ama? ¿Somos de la gente que camina la segunda milla? ¿Somos de la gente que renuncia a la venganza? ¿Cuánto de ese conocimiento estamos viviendo? Eso por hoy. Quiero invitarles a que conversen eso en sus casas. Sé que en un rato más tenemos que estar de vuelta algunos. Si no quisiera quitarles más tiempo. Amigos, tenemos que asimilar el mensaje del reino, pero también tenemos que ponerlo en práctica. Y para eso vivimos en comunidad. Después del eje vamos a iniciar una nueva unidad en vista del reclamo que me hicieron sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a tomar una literatura, un material que estamos preparando. Después del eje lo vamos a hacer para incorporar algunos nuevos que tal vez puedan llegar en el eje. Y yo quiero pedirles esto, por favor, se los pido pastoralmente, incorpórese a un grupo pequeño. No le saque la vuelta a eso. Yo no tengo mucho tiempo, pero a mí me ayuda mucho. Y quiero decir esto responsablemente, con esto termino. En mi grupo pequeño, yo también soy pastoreado. Yo lo necesito. En mi grupo pequeño, yo puedo decir incluso que estoy chato con algunas cosas, que estoy aburrido, que estoy asustado, y tengo gente de mucha confianza con lo que puedo hacer eso. Por favor, no se prive de esa oportunidad. No idealice esto, incorpórese a un grupo pequeño. Dese un tiempo en la semana, le va a hacer bien. Hay lecciones y a veces no hay lecciones, pero estamos juntos, podemos orar, podemos tomarnos un café y podemos animarnos a seguir adelante. ¿Sí? Si sigue solo, se va a cansar.
ayúdese usted mismo a seguir la vida cristiana en comunidad. Amén. Oramos al Señor, disculpen que me alargué un poquito hoy día, oramos al Señor.